Shalom, shalom, Hashem les bendiga grandemente. Hoy culminamos con este ciclo de estudio que venimos viendo. El tema a tratar de hoy habla sobre la ilusión y el discernimiento. Y de esta manera seguir creciendo y crecer más en Hashem y en su Torah. Que Hashem nos guarde, nos guíe y nos ayude. Vamos a bendecir el nombre de Hashem para iniciar. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey Universo, que nos ordenaste por medio de tus preceptos el estudio de la Torah. Amén. Con el permiso y la autorización del cielo de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach y con el permiso y la autorización de mis maestros de Torah, damos inicio o apertura a esta última clase. Vamos a iniciar con las palabras sabias de nuestro rabino Dan Ben Abraham, que dice así: antes que llegue la luz y la bendición, siempre tendremos que esperar un tiempo de oscuridad. Cuando la oscuridad nos rodea, cuando la oscuridad rodea nuestro ser, se encuentra en un estado de confusión o en un estado de ilusión. ¿Por qué ilusión? Vamos a ver qué significa el término ilusión. Se refiere por ilusión a una percepción o interpretación errónea de un estímulo externo real. La ilusión no nos permite ver la verdad. Es decir, que mientras no nos conectemos con Hashem, mientras no obedezcamos su Torah, mientras no lo honremos como Él exige o demanda de nosotros, estaremos en un estado de ilusión, en un estado de confusión. Y la pregunta grande: ¿qué ha traído este estado de ilusión a toda la humanidad? Enseñanzas erradas, personas alejadas de la Torah, perversión, pero una de las más graves es las enseñanzas erradas, porque las enseñanzas erradas muestran un verdadero estado de ilusión que hacen creer que están en lo correcto y que a la luz de la Torah están totalmente pervertidos, están desviados, no tienen fundamento alguno. Vamos a nombrar una de estas enseñanzas erradas: la enseñanza de la Trinidad y todos sus derivados y significados, la creencia que hay un Dios que va a quemar a los impíos en el infierno, la creencia que hay un hombre mitad Dios o un Dios que se hizo hombre, y el pensamiento que todo lo malo que nos pasa es culpa de un tal diablo. Y así muchas cosas. Pero lo peor de todo es que esto lleva a un sinfín de enseñanzas lejos de las escrituras. Enseñanzas las cuales son paganas, enseñanzas llenas de ideologías falsas, creando convicciones falsas, erradas. ¿Y cómo lo son las fabulosas enseñanzas o convicciones erradas, como la Torah está abolida, la iglesia es el nuevo Israel, Jesús es Dios? Dentro de todas estas convicciones erradas está la fabulosa convicción errada o enseñanza errada: la circuncisión del corazón eliminó a la circuncisión de la carne, cosa que es abominable y está violando el principio escritural que nos enseña que la circuncisión del corazón es el primer paso para llegar a la circuncisión de la carne, que una complementa a la otra, que tener una es insuficiente. Cada una de estas ideas paganas muestran que las personas están bajo un estado de engaño, de mentira, un estado lleno de falsedad, lo cual llamamos el estado de ilusión. Y lo único que puede vencer este estado abominable es el discernimiento de la Torah, porque es mediante al verdadero estudio de la Torah y el apego a Hashem, a su Torah, lo que nos hace sabios y nos da el discernimiento para eliminar este estado de ilusión. Y así se cumple en nuestra vida lo dicho por el Rak Shaul, que tenemos que renovarnos con la mentalidad de Mashiach. Y esta mentalidad es la sabiduría que Hashem ha dejado en su Torah y sus explicaciones, que son dadas desde los maestros de Torah hasta el Talmidim, de maestro a alumno. Y esto lo vemos cuando Moshe Rabenu le transfiere
le enseña el conocimiento de la Torá a Yahoshua, a Josué. ¿Y quién enseñó a Moshe Rabbeinu? Hashem. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el que obedece Torá, las instrucciones de vida, sus enseñanzas, está obedeciendo las instrucciones de vida y las enseñanzas dadas por Hashem mismo. Está obedeciendo esas instrucciones de vida que Hashem dejó. Y esto da paso para hablar de una de las dádivas que nos otorga Hashem cuando obedecemos su Torah. Y lo titularemos lazos del pensamiento. Existen dos tipos de pensamientos, los lejos de la Torah y los apegados a la Torah. Bien es cierto que los pensamientos del ser humano varían y dependiendo de las circunstancias varían. Y aunque no estemos en un control total de nuestros pensamientos porque varían, tenemos que recordar algo, que aunque el Yetzer Hará le fue quitado el dominio, aún existe dentro de nosotros. Y hasta que llegamos a morir, que el Yetzer Hará queda eliminado. Primero vamos a aprender algo. ¿Qué son los pensamientos humanos? Podemos definir el pensamiento humano como las acciones que hace nuestra mente por medio de crear una imagen expresándolo por el lenguaje y darle forma en nuestra mente. Es decir, que los pensamientos son acciones que surgen en nuestra mente, lo cual crea una imagen. Ahora, ¿qué es el Yetzer Hará? Recordemos, es el oponente de todo lo bueno, es decir, el adversario. El Yetzer Hará no es algo externo, sino interno, está en nosotros, viene con nosotros, porque no es más que la inclinación a lo negativo, a lo malo. Es decir, que es trabajo del Yetzer Hará, de nuestro lado negativo, que le gusta obviamente todo lo malo, traer pensamientos de iniquidad y pensamientos malos a nuestras mentes. Porque estos pensamientos van a tratar de invadir nuestra mente para que luego accionemos. Y después, de esta manera, ¿cómo accionar? Accionar de manera física y luego pecar. Ya que existe un principio que nos dice, después de la maquinación viene ¿qué? La acción. ¿Qué de cierto tiene esto? ¿Cuál es la dádiva de todo esto? Bueno, aunque este es el trabajo del Yetzer Hará, de oponerse a todo lo bueno, existe una gran diferencia en este aspecto entre la persona que honra a Hashem y la que no lo hace, que es lo que venimos a tratar. La persona que no obedece a Torah es simplemente un esclavo del Yetzer Hará. Porque no se trata solamente de creo en Yeshua como Mesías y punto. Y como creo eso, ya el Yetzer Hará no tiene dominio de mí. Ciertamente, por los méritos interpuestos en la vida, en la obra y en el madero por nuestro don Yeshua, nuestro Mesías, le es cortado el dominio del Yetzer Hará. Hay una verdad ahí, pero es la obediencia a la Torah y el apegarse a ella lo que mantiene al Yetzer Hará fuera del juego, lo mantiene a la raya. Por ello, entre las personas que no obedecen Torah existen dos tipos: los que están totalmente dominados por Yetzer Hará y los segundos, esas personas que siguen en el mismo hueco. Hoy se arrepienten, mañana están donde mismo. El mismo hueco, el mismo pecado, el mismo error, el mismo fracaso una y otra vez. Hoy me arrepiento y mañana sigue con lo mismo. Hoy se arrepiente de su carácter y mañana sigue igual. Y las personas que obedecen Torah y honran a Hashem les pasa lo mismo. Las personas que obedecen Torah y honran a Hashem viven conforme a la Torah. Y el Yetzer Hará no tiene arte ni parte en su vida. ¿Por qué? Porque estas personas son verdaderamente guiadas por el Ruach de Elohim, por su Torah. Y estas personas han adquirido y tienen la mentalidad de Mashiach. Y la mentalidad de Mashiach les permite avanzar. No, es decir, no se quedan en el fango, sino que salen de allí. Estas personas viven conforme al espíritu de Elohim y su Torah.
Y esto es lo que es la mentalidad de Mashiach, que habló Rav Shaul. Pero no podemos ser ilusos al pensar que a pesar de esto nunca podemos caer. Recordemos las palabras de nuestro santo maestro Yeshua: las aflicciones son necesarias. Aún dentro de estas personas que obedecen Torah puede existir y puede haber una caída. Puede haber aflicciones, pero ¿qué los diferencia? Lo definimos en una sola palabra: todo les obra para bien. Para estas personas, la crisis para avanzar a un nuevo nivel, la caída, es la nueva oportunidad para renacer. Hoy caen, pero hoy mismo se levantan y avanzan y corren y llegan a la meta. ¿Por qué? Porque no hay más cavidad en sus vidas. Lo único que puede dirigir sus vidas es Hashem, su Ruach y su Torah. Y no solo eso, sino que hablaremos de otra dádiva que surge en las personas que obedecen Torah. ¿Cuál? Son capaces de meditar que los ata a sus errores y desligarse de ellos. Solo porque aman a Hashem sobre todas las cosas. Porque tienen la capacidad de discernir con la sabiduría que da la Torah. Y esto permite tomar las decisiones prudentes y apegadas a la Torah. Entienden qué los acerca a Hashem, qué los aleja de Hashem. Son capaces de discernir entre los lazos de pensamiento cuando habla el Yetzirah y cuando el Ruach de Elohim habla en su conciencia. Y así saber qué consejo escuchar y qué consejo ignorar y no escuchar. Y aún más, y ven más allá. Vamos a despedir o concluir el ciclo de esta clase con unos principios y pensamientos que nos da nuestro rabino David Abraham. 1. Las situaciones críticas son para descubrir de qué estamos hechos. 2. Los momentos de crisis son apropiados para que te juzgues correctamente. 3. Cuando los momentos de crisis llegan, nunca te puedes olvidar de Dios. Tenemos otro. Antes que llegue la luz y la bendición, siempre tendremos que esperar un tiempo de oscuridad. Y meditemos en cada una de estas palabras. ¿Qué camino vamos a agarrar? ¿El de la obediencia y la observancia de la Torah o el camino de los hombres que conduce al final a un camino de muerte? Hay personas que están totalmente dominadas por el Yetzirah. Otras están en un estado de ilusión, de confusión, de enseñanzas erradas. Enseñanzas que a la luz de la Torah están pervertidas. Están llenas de engaños y de mentiras. Personas que estas enseñanzas los que les hace es que reincidan y reincidan en un mismo error. Que miren solamente lo de afuera y no cambien lo de adentro. Un mal carácter es una clara evidencia de una persona que necesita cambio. Una herida en el alma es una clara evidencia de una persona que necesita sanidad. Y una persona que enseñe mentiras es una clara evidencia de un estado de engaño y de confusión. Y este estado solamente lo brinda cuando el Yetzirah toma las riendas de nuestra vida. Nosotros permitimos que acontezcan tales cosas cuando nos alejamos de Hashem, de su Torah, cuando lo desobedecemos. Nosotros traemos las consecuencias negativas porque Hashem dejó sus instrucciones de vida a su Torah. Hashem nos dejó todo para honrarlo, para ser victoriosos, para ser vencedores, para ser exitosos. Por eso, ¿qué camino agarramos? El de la Torah, que es obediencia y observancia de la Torah de Hashem, de sus principios, o el camino que siguen dando los hombres. Porque las religiones conducen a caminos de hombres. Nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach no habló de caminos de hombres, habló del camino de la Torah. El camino perfecto. Él dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida se encuentran dentro de la Torá. ¿Qué camino agarramos? Repito. Reflexionemos, meditemos cómo estamos. Estamos en un estado de ilusión, estamos en un estado de mentira. Tenemos enseñanzas erradas en nuestra vida. Tenemos un estado de que no sabemos dónde estamos y qué queremos. Que eso también es clara evidencia de un estado de confusión. No tenemos una visión clara de qué haremos. Es una evidencia de permanecer en un estado de confusión. La claridad de todo la da la Torah de Hashem, por medio de su Ruach, de su espíritu. ¿Qué camino agarraremos? ¿A quién seguiremos? ¿A los hombres o a Hashem? A las palabras sabias de nuestros santos maestros que nos decían obedezcan y pongan en práctica las palabras que salen por mi boca, es decir, la Torah, o los hombres que hablan de un mandamiento abrogando a otro. Cuando hablamos de un mandamiento de Torah, hablar de un mandamiento no puede abrogar otro mandamiento. El que haga tal cosa es un mentiroso. Dicho por nuestro mismo santo maestro, la Torah, él no vino a abrogarla, sino a hacer que se cumpla, a exigir que se cumpla. Por eso él vino a traer justicia a este mundo. Y cuando hablamos de mundo nos referimos a cada persona. Para que tengan presente la observancia y la obediencia de la Torah en sus vidas, porque es el único camino que nos conduce a Hashem. De nada sirve creer en Yeshua como Mesías, aclamar a esos méritos, si no vamos a la Torah, porque esos méritos nos acercan a la Torah de Hashem. Para observarla, para obedecerla, para seguirla, para honrar al Creador. Esos méritos nos acercan a la Torah de Hashem. Esos méritos no vienen a abolir la Torah de Hashem, como los credos que están religiosos, que son un estado de confusión, enseñan. Algo totalmente fuera de orden, fuera del fundamento de Torah. Así que reflexionemos y examinemos cada área de nuestra vida y qué decisión tomar. ¿Qué camino tomar? Vuelvo y repito, el de los hombres o el de Hashem, su Torah. Que tengan una semana bendecida, llena de la presencia de Hashem, llena de la gloria de Hashem, y que su cobertura y sus bendiciones estén sobre su vida y la de sus familiares. Hashem los bendiga, Hashem los guarde. Recuerden, la obediencia y la observancia de la Torah nos lleva a la vida eterna y el éxito. Un éxito que la mentalidad humana no logra comprender. Shalom, shalom.